Continuaremos, ¿verdad?, platicando acerca de la persona de Dios. La semana pasada hablábamos y decíamos, ¿verdad?, que en una ocasión, Jacob, ¿verdad?, Jacob, estando recostado, tuvo un sueño y estando en ese lugar se dio cuenta y decía: aquí está Dios, y yo no me daba cuenta. Aquí está Dios y yo no me daba cuenta. Ese hombre tuvo la oportunidad de poderse detener y reaccionar ante la realidad humana y entender que existe un Dios. Pero hoy en la sociedad en la que nosotros vivimos, queridos, tan aprisa, tan deprisa, tan engañosa, tan extraña, la gente no se detiene a buscar, a pensar y a entender a Dios. Y desafortunadamente a muchísimas personas, ¿verdad?, les ha de acontecer y les va a acontecer lo que en una ocasión le sucedió a un hombre por allá de la Escritura, ¿verdad? Éxodo capítulo 5, versículo 2. Versículo 1, Éxodo capítulo 5, versículo 1, lo que le aconteció a un hombre en aquella época. De alguna manera, queridos, nosotros tenemos la grande ventaja de parte de Dios, ¿sí? Vivimos en esta era, ¿verdad?, en de 2026, después de la venida del Señor Jesucristo, y tenemos la grande ventaja, ¿verdad? Tenemos, dentro de la grande bondad de Dios, tenemos una Biblia completa, 66 libros, donde es la biografía de Dios para poderlo conocer. Tenemos, ¿verdad?, no solamente la biografía de Dios, sino la misma historia que nos habla acerca de los cristianos, de Cristo, de los personajes bíblicos, ¿verdad?, de la existencia. Tenemos además, juntamente con ello, queridos, tenemos como dice el libro de los Hebreos, una gran nube de testigos que nos hablan acerca, ¿verdad?, de que conocieron a Dios, entendieron a Dios, comprendieron a Dios y cómo sucedió, cómo aconteció con sus vidas. Pero Jacob no tenía todo eso que acabamos de mencionar, y tampoco este hombre tenía todo aquello que acabamos de mencionar. ¿Qué le sucedió? Dice la Escritura: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, Dios, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Viene Moisés con Aarón, ¿verdad? Viene Moisés con Aarón de parte de Dios y le dicen a Faraón, el rey más poderoso de la época, uno de aquellos seres humanos que durante mucho tiempo, ¿verdad?, se han creído dioses, que han creído que son una deidad personificada en esta tierra, ¿verdad?, y que aún después de la muerte seguirán reinando. Moisés y Aarón se acercan a este hombre que creía no ser hombre, sino que creía ser Dios. Como hoy en día muchas personas, de verdad, aunque no lo digan, aunque no lo expresen, pero pareciera que viven creyendo que son dioses en la tierra. ¿Cuándo vive una persona creyendo ser Dios en la tierra? ¿Sabes cuándo? Cuando no consideras la existencia genuina de un Dios sobre toda la tierra. ¿Me expliqué? ¿Cuándo es cuando consideras tú que eres Dios sobre la tierra? Cuando no consideras que existe uno que es Dios sobre toda la tierra. La gente no necesita expresar soy Dios, la gente no necesita expresar me siento Dios. Muchas veces con su forma y su manera de vivir manifiestan una creencia de sí mismos de lo que no es. En este momento se acercaron a él, ¿verdad?, y le dijeron: ¿sabes qué? Dios dice esto, Dios dice esto. Como cada domingo, ¿verdad? Como cada domingo a través de 1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses, 5 años, 20 años, 30 años, yo no sé cuánto tiempo lleves aquí, ¿verdad?
De repente ha venido una persona, u otra persona, y nos hemos puesto delante de ti para decirte, Jehová dice esto. Jehová dice esto. Dios dice esto. ¿Y qué sucedió con Faraón? Versículo 2. Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Despectivamente, ¿quién es Jehová? ¿Quién es? Para que yo oiga su voz y haga lo que me está pidiendo. ¿Quién es? ¿Quién es Él? Si puedes notar la expresión, ¿verdad? Si puedes notar la expresión en la forma en que Él habla acerca de Dios de una manera despectiva, ¿verdad? De una manera menospreciante. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? ¿Sabes? Le costó mucho. Esa pregunta le costó demasiado. Demasiado le costó a Faraón. Le costó demasiado a Faraón el no considerar, reconocer y conocer la existencia de un Dios verdadero. Le costó demasiado. Porque si tú conoces la historia, ¿qué sucedió después de ahí? Vinieron plagas sobre Egipto, piojos, tinieblas, ranas, herpes, oscuridad, granizo, ¿qué más? Moscas, langostas y al final la muerte de su primogénito. La pregunta le costó muy cara, muy cara, muy cara. El no detenerse a reconocer y entender y comprender que existe uno más alto y que es menester, es necesario, es indispensable para mí, para ti, conocer y entender si es verdad lo que se te está diciendo o no. ¿Por qué? Porque al final, si es verdad lo que se te está diciendo y tú no vives conforme a lo que se te está diciendo, tu responsabilidad llevarás. Es tu responsabilidad en buscar y entender si lo que se te está diciendo es mentira. Y si es mentira, pues ¿para qué pierdo el tiempo aquí? Pero es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo voy a llevar todas las consecuencias. Todas. ¿Quién es Jehová? Decía Faraón. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Para que yo haga lo que me está diciendo. ¿Sabes que muchos de los presentes actúas como Él? Con tu forma de vivir y con tu forma de actuar. Y dices, ¿quién es? ¿Quién es ese Dios del que se hablan ahí enfrente? Para que yo haga lo que deje de mentir, que deje de enojarme, que deje de robar, que deje de ver pornografía, que deje de fornicar, que deje de adulterar. Con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, estás haciendo la misma pregunta que hizo Faraón. Y peor, como te decía. ¿Sabes por qué? Porque Faraón tenía muy poca historia. La historia de José, por ejemplo, tenía la historia, ¿verdad?, de José, quien había gobernado, ¿verdad?, y quien había sido, cómo había rescatado, ¿verdad?, a la nación egipcia, cómo había rescatado, ¿verdad?, a las naciones que estaban cerca de ahí, cómo los había rescatado y quién era ese hebreo. Tenía un poco de historia, pero nosotros ahora tenemos toda una gran nube de testigos que nos expresan y nos pueden enseñar el camino por donde debemos de andar. Pero a Faraón le costó muy caro. ¿Por qué? Porque le decían sus sabios, le decían su gente, que no observas, que no ves que el país está devastado, está destruido por completo. Todo se ha acabado, las langostas, todo se ha terminado. ¿Qué no ves? Querido,
parecía que no veía. Como a veces nosotros aquí adelante te decimos, ¿no, acaso no ves? ¿Acaso no ves tu vida cómo está destrozada, deshecha por la amargura, por el odio, por el rencor? ¿Qué acaso no te das cuenta cómo te estás consumiendo tú solo, tú sola por dentro? ¿Qué acaso no te das cuenta? ¿Y qué dice Faraón? Bueno, está bien, váyanse. Y luego de que se van, dice, no, ¿por qué? ¿Por qué los dejamos ir? Vamos contra de ellos. Ya se había muerto su hijo, su primogénito. Y no solamente el de él, sino el de toda la nación egipcia. Y ni uno solo de los hebreos. ¿Hasta cuándo vas a reaccionar? No quiso reaccionar. ¿Qué sucedió? Vamos contra de ellos. Y ahí van. No se necesita ser extremadamente sabio, queridos, ni siquiera ser un gobernante, ni siquiera ser un filósofo para entender. Con poquito de temor que tengas, con eso tenía suficiente para no hacer la tontería que hizo él. ¿Qué hace? De repente, ¿verdad? Se abre el mar. Una pared de agua, otra pared de agua, y ve que el pueblo de Israel está avanzando en medio. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Jehová es el que trajo las plagas. Jehová es el que mató a tu hijo. Jehová es el que trajo las moscas. Jehová es el que trajo tinieblas y en la casa de los hebreos había luz. Jehová es el que trajo los piojos. Jehová es el que envió el granizo. Oye, Moisés le decía, ¿cuándo quieres que se quite la plaga? Mañana por la mañana. Así va a pasar. Y así pasaba. Por favor, entiéndelo. ¿Quién es Jehová? Y luego todavía ve que se abre el mar, ¿verdad? Pues ¿de quién viene eso? ¿Quién es Jehová? Se abre el mar y avanzan 600,000 personas. ¿Te puedes imaginar cuántos se tardaron en avanzar? 600,000 personas, entre ellas ancianos, niños, ¿verdad? 600,000, ahí van caminando, ahí van. No 600,000, ¿no? No se contaban a los niños. Cerca de 2 millones de personas, algunas personas llegan a decir. 2 millones de personas, imagínate, caminando en medio del mar. 2 millones de personas con bultos, con cajas, con todo ahí caminando. Y Faraón desde atrás viéndolos. Y después de que avanzan estos, Faraón dice, vamos. Por favor, entiende. ¿Quién es Jehová? Queridos, nosotros no nos acercamos al monte que humea. Por favor, entiéndelo. No nos acercamos a una religión. No te acercas a una religión. No juegues con fuego. Porque todos aquellos que juegan con fuego se queman. Pasa el pueblo de Israel y de repente van los egipcios, ¿verdad? Faraón por delante, con su grandeza y su poderío todavía en su cabeza. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? ¿Quién es ese a quien yo voy a obedecer? ¿Quién es? Ahí va. Moisés ordena que se cierre el mar. Y lo traga. Y hoy lleva miles de años en el infierno. Querido, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Por favor, detengámonos, queridos, para entender. Por favor, detengámonos para comprender. No juguemos ni menospreciemos ni jugueteemos, ¿verdad?, con el nombre de Dios, haciendo expresiones burdas a través de nuestra propia vivencia y nuestra propia forma de ser. ¿Por qué? Porque naturalmente no lo vas a decir, no lo vas a expresar, pero tu vida manifiesta quién es Dios para ti.
Tu vida expresa quién es Dios para ti. Pero entiende esto, si tu vida expresa quién es Dios para ti de esta manera, mira, te va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a él. Supo quién era Jehová. ¿Supo o no supo? Sí supo. Sí supo quién era Jehová. Hay dos. ¿Cómo quieres entender quién es Jehová? ¿Como Faraón o como Moisés? Moisés en un momento, ¿verdad?, estaba así todo espantado cuando vio que la zarza ardía y no se consumía. Iré a ver, para ver qué está sucediendo. Y se acerca, ¿verdad? Y viene una voz que le dice: detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, santo es. Moisés empezó a entrar en una relación y en un entendimiento y comprensión de la persona de Dios. ¿Sí? Y de ahí se fue hacia adelante, ¿sí? Se fue hacia adelante. Aquella vez la regó Moisés, grande regada, no entró a la tierra prometida, pero entendió quién era Jehová. Moisés conoció a Jehová como un buen padre. Faraón conoció a Jehová como un buen juez. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿O menosprecias la bondad de Dios, que de una o de otra manera se acerca a ti para quererte guiar y dirigir de una manera correcta? Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice el texto: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La semana pasada estuvimos platicando, ¿verdad?, introduciéndonos en este tema, y estuvimos platicando acerca de la bondad de Dios, queridos. La realidad es que no existe nada más hermoso, nada más maravilloso en esta tierra que la bondad de Dios. El hecho de que Dios esté agradado contigo, el hecho de que Dios esté contento contigo, el hecho de que Dios, por así decírtelo, esté de tu lado, el hecho de que sepas que vivas o que mueras, en Él estás. La bondad de Dios es gigantesca. El apóstol Pablo lo expresaba de una manera distinta. A ver si buscamos ese texto. Lo expresaba de una manera tan hermosa, ¿verdad? Donde dice Romanos, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es (8:39). A ver, vayamos. Es más, vamos desde el 31, mira. Romanos 8:31. Vamos a ver un poco más acerca de esto. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está contento contigo, si Dios está a gusto contigo, mira, no importa que te estés muriendo como Lázaro ahí a la puerta del rico, no te preocupes. No importa que estés, ¿verdad?, como José en el trono de Faraón, no te preocupes. No importa que estés, ¿verdad?, como José, ¿verdad?, en la cisterna,
No importa. No importa que estés como José, ¿verdad? Como esclavo en la casa de Potifar. No importa. No importa que estés, ¿verdad? Como José preso en la cárcel. No importa. No importa que estés, ¿verdad? En el trono de Faraón. No importa. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo en esta parte hablaba acerca de la bondad de Dios. La gran bondad de Dios. La gran bondad de Dios, querido. Estar en la voluntad de Dios, querido. Estar en la mirada de Dios. Estar en el ojo de Dios, querido. Estar en la lista de Dios. Una vez vinieron sus discípulos del Señor Jesucristo, llegaron y dijeron: maestro, maestro, ¿qué crees? Fuimos a predicar y los demonios se nos sujetaban. El Señor Jesucristo decía: alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Alegraos más bien de que estés bajo la bondad de Dios. En otra ocasión, ¿verdad? Una mujer por ahí entre la multitud le decía, ¿verdad? Bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te concibió. Jesús le responde y le dice: no, más bienaventurado es ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Algo así, no me acuerdo del texto exactamente. Más bienaventurado es eso. ¿Qué es? Estar bajo la bondad de Dios, querido. Eso es. Estar bajo la bondad de Dios. No importa si es tinieblas, no importa si es lluvia, no importa si es soleado, no importa si es atardecer, no importa si es invierno, no importa si es primavera, no importa si es, ¿verdad?, verano o otoño, no importa. Lo importante es que estés bajo la bondad de Dios. El salmista lo decía de otra forma, ¿verdad? Decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ser guardado, protegido por Él. Qué bueno es. Qué bueno es. No ser protegido por una membresía religiosa en algún lugar. No ser protegido, ¿verdad?, por un apellido fulano de tal. No ser protegido, ¿verdad?, por una economía estable. No ser protegido, ¿verdad?, por un documento académico. No ser protegido. No es eso. Si tienes eso, qué bueno, pero eso es tan inestable. Todo eso es como un bonito castillo en la orilla de la playa. Bien diseñado, bien estratégicamente puesto. ¿Para qué? Para que las olas no lleguen. Pero ¿qué crees? De repente la ola llega y se lo lleva. ¿Por qué se lo lleva? La bondad de Dios, querido. La bondad de Dios. Aún en esta parte, desafortunadamente, algunas personas se preguntan: ¿y quién es Jehová? Si tan solo le conocieras, que Él es admirable, hermoso. Es el único que satisface el corazón del hombre. Nadie más. Por eso el Señor Jesucristo se atrevió a decir, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. El que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. 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 Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo siguiente. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él juntamente todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Por favor,
no pensemos materialmente. Porque en la religión y en la sociedad en la que vivimos, cuando pensamos en esto, pensamos que Dios nos va a dar economía. Y no, espérate, no. Si te la da, qué bueno, pero si no te la da, no es a eso a lo que se refiere. Lo principal a lo que se refiere es lo espiritual. Lo que te decía hace un rato, el poder estar satisfecho en Él. Mira, el poder estar satisfecho en Él. El no tener sed, el no tener necesidad de sentarte delante de una pantalla para llenar tu cabeza de mugrero de la pornografía. Para no tener que meterte, ¿verdad?, con una ramera aquí, otra ramera allá. O para que de repente, ¿verdad?, te coquetee tu compañero de trabajo, tu compañero de la escuela y puedas tranquilamente decir, estás loco, no me interesa. Eso es estar saciado. Eso es no tener sed. No tengo sed ¿de qué? De lo que me ofrece el mundo. De lo que el mundo me ofrece. No tengo sed. Estoy a gusto. Aquí. ¿Qué es eso? La bondad de Dios. ¿Quién? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él juntamente todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mira, si estás bajo la bondad de Dios, si estás bajo la misericordia de Dios, querido, ¿quién te acusará? Mira, que se levante la sociedad, que se levanten los que te conocían antes, que se levante la gente, ¿verdad? Si contra Cristo se levantaron, ¿te acuerdas cuando Jesús fue a Nazaret? ¿Qué sucedió en Nazaret? Fue el peor lugar donde el Señor Jesucristo llegó, porque la gente se levantó diciendo, ¿sí este quién es? Pues sí es el hijo de José, ¿no? Es el hijo de María, la que fornicó, porque así lo titulaban al Señor Jesucristo. Aquí están sus hermanos y sus hermanas, nosotros lo conocemos. ¿Quién es este? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? Aunque se levante el diablo, aunque se levanten los enemigos, aunque se levanten tus familiares, aunque se levante la gente que te rodea y te señale. Estar bajo la bondad de Dios, querido, mira, no es problema. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué es la bondad de Dios, querido? La bondad de Dios es tener a Dios de tu lado. Algunas personas, ¿verdad? Y con buen corazón lo hacen y no es incorrecto que lo hagan, ¿verdad? De repente se dirigen con el predicador, con el pastor o lo que sea y dicen, hermano, ore por mí. Pensando como que uno tiene un lugar mucho más especial que los demás para orar delante de Dios. No, todos tenemos el mismo lugar. De verdad, todos tenemos el mismo lugar. El único que tiene un lugar diferente, un lugar distinto, ¿sabes quién es? Cristo. Dice que Él intercede. El que está a la diestra de Dios y el que también intercede por mí. Por mí. ¿Por qué? Por estar bajo la bondad de Dios. Terriblemente, queridos, terriblemente cuando hablamos de este tipo de cosas, algunas personas desafortunadamente, ¿verdad?, no lo puedes entender, no lo puedes comprender. ¿Por qué? Porque es como hablarte de un postre que nunca has probado y que hasta que no lo pruebes vas a poder decir si es cierto, tenían razón. Muchas personas al escuchar esto dicen, sí. ¿Sabes por qué? Porque no lo estás probando, porque no lo estás viviendo, porque no eres parte de esto. ¿De qué? De la bondad de Dios. No de este lugar, querido, no, de ninguna manera. De la bondad de Dios. La riqueza más grande del ser humano que pueda tener es la bondad de Dios sobre su cabeza.
la bondad de Dios sobre su cabeza. Como aquel ladrón en la cruz, querido, que de repente tenía la maldición de Dios, ¿verdad? Y hasta le reclamó a Cristo y le decía: si eres hijo de Dios, bájate y libértanos. Pero de repente entró en razonamiento y dijo, reprendiendo al otro, le dijo: cállate, tú y yo estamos aquí por nuestras maldades, pero él, ¿qué ha hecho? Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En ese momento entra en la bondad de Dios, querido. Jesús voltea con todo el dolor que le inspiraba eso, con todo el dolor que le reflejaba eso, porque para que Cristo Jesús en ese momento y en ese lugar pudiera Él expresar algo, tenía Él que jalarse, mira. Tenía que jalarse, tomar aire, jalarse de las manos clavadas y recargarse sobre los pies clavados y arrastrar la espalda destrozada sobre el madero. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios. Mira pues, el apóstol Pablo pareciera que le está diciendo a la gente: abre los ojos, observa claramente, velo bien. Mira pues la bondad de Dios. Mira pues la bondad de Dios. La bondad de Dios es tenerlo a Él de tu lado. Y qué hermoso poderlo tener de tu lado, que Él esté intercediendo, pidiendo, rogando por ti. Como aquella ocasión cuando le dijo a Pedro, ¿verdad, Pedro? El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Anticipadamente Cristo rogó por él, para que su fe no faltara. Para que su fe no faltara. Versículo 35. Y entonces el apóstol Pablo empieza a dar toda una expresión maravillosa, querido, de la bondad de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Siguiente. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro. Fíjate, Pablo sabía, como él también lo expresa, ¿verdad? Él decía: yo sé en quién he creído. Y en esta parte el apóstol Pablo expresa el convencimiento total de su vida, de su corazón, sabiendo que estaba bajo la bondad de Dios. Y dice: por lo cual estoy seguro, seguro. No tengo un ápice de duda. Estoy totalmente convencido de una verdad. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y para terminar, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios o de la bondad de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira pues la bondad. Mira pues la bondad. Observa pues la bondad. Te decía qué terrible es que algunas personas, ¿verdad?, cuando expresamos algo así, pareciera así como que, sí,
Ajá. No entiendes el valor de esto. No comprendes el valor de la bondad de Dios. Que en cualquier momento y en cualquier circunstancia puedas levantar tus ojos al cielo o tu voz al cielo, llámese expresada o llámese en la mente, ¿verdad? Que puedas expresar y hablar con Él y saber que Él tiene su oído presto a nuestras oraciones. Vivir bajo la bondad de Dios, querido, es poder tener a Dios contento contigo. ¿Por qué? Por cómo vives, por cómo eres, por lo que haces, por cómo actúas. Pero cuando no se tiene la bondad de Dios, querido, pero cuando no se comprende la bondad de Dios, entonces, si pudiera, si sucede, ¿verdad? Si acontece lo que le decíamos hace un momento, Faraón preguntó, ¿quién es Jehová? Qué terrible le costó el no conocer y entender a Dios. Tienes que conocer y entender a Dios, querido. Dios no es un Santa Claus. Su bondad es muy grande, pero Él no es un Dios títere del hombre. No. La Escritura dice, Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, Malaquías 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo. Y por lo tanto, qué necesario, queridos, es que aprendamos a conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque como te decía la semana pasada, desafortunadamente nos han sumergido en una sociedad sin ley, en una sociedad donde no hay que temerle a nadie. La gente no le teme a las autoridades, la gente no le teme, ¿verdad?, a las patrullas, la gente no le teme, ¿verdad?, a las autoridades. Los jóvenes no le temen a los maestros en la escuela. Y así te puedes ir en todos los ámbitos. Y eso se ha trasladado hacia lo espiritual. La gente no tiene temor a Dios. Es más, a la gente se le enseña que a Dios no se le debe de temer. A la gente se le enseña que a Dios no se le debe de temer. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero el Dios de amor que profesan, el Dios de amor que expresan, el Dios de amor que dicen, simplemente es un Dios que está al servicio de la sociedad, de las personas, de la gente. Pero la Escritura dice, Isaías capítulo 8, versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. O sea, a Él apártate. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Estas palabras, temor y miedo, querido, en el original bíblico, te habla de un terror, de tener mucho miedo. Si Faraón no hubiese tenido temor a Dios, querido, le hubiese acontecido todo lo que le sucedió a Egipto, lo que le sucedió a su familia, lo que le sucedió a su hijo y lo que le sucedió a él. Definitivamente no. La Biblia dice, Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Esto es lo que enseña la Escritura. A Dios se le debe de temer. ¿Por qué? Porque como decíamos, ¿verdad? Mira bien, mira pues la bondad y la severidad. Dos partes del carácter de Dios. Sí, es cierto, la bondad de Dios es hermosa, maravillosa, pero también hay una parte que es como una mancuerna con ese entendimiento del conocimiento de Dios. ¿Sí? Algo que nivela esa bondad. ¿Sabes qué es? Su severidad.
su severidad. Qué importante es que podamos tener la balanza bien puesta. ¿Por qué? Porque algunos la tienen así, pensando que Dios les va a pasar todo lo que hacen. Su manera de vivir incorrecta. Piensan que Dios se las va a pasar, pero no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan bondadoso como tan severo. De la misma manera. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Y te dice cómo. Con terror y reverencia. Con terror y reverencia, queridos. Esto es lo que dice la Biblia acerca de Dios. Nos han enseñado, nos han mostrado, nos han dicho, ¿verdad?, que a Dios no se le debe de temer. Las religiones nos han inculcado eso. Nos han enseñado eso. O en ciertas áreas, lo único que nos han enseñado es que a Dios se le debe de temer, pero cuando vas al templo, el católico cuando entra al templo, yo no sé si has observado en muchas ocasiones, ¿verdad?, la gente entra así, como con miedo. Ve las estatuas, ¿verdad?, ve a los Cristos ahí, ¿verdad?, colgados, y como que les genera un poco de miedo. Sí. Salen, sacan su cigarrillo, su cerveza, se acabó el miedo. Se terminó. De nada sirve. La religión evangélica, ¿verdad?, nos ha enseñado que a Dios se le debe de temer. Igual, de la misma manera, cuando llegas al templo, ¿cómo recuerdo, verdad? Yo estuve asistiendo a una agrupación religiosa durante mucho tiempo, la ICI se llama, ICI, Iglesia Cristiana Interdenominacional. Y en ese lugar, ¿verdad?, así estábamos así, y en las orillas tenían un texto específico, ¿verdad?, puesto sobre las paredes. Así. Puesto sobre las paredes. Y decía: mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Es un texto del Antiguo Testamento. Nos enseñaban que teníamos que tener reverencia allá adentro. Pero salías, o antes de que entraras, qué terrible, qué terrible. Pero allá adentro todos se portaban bien, todos cantaban, todos levantaban, todos hacían. Saliendo, se acabó. Queridos, Dios está en todo lugar. Y a Dios se le debe de temer. Siempre. 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 Siempre se le debe de temer. Tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole. Hay una manera de agradarle a Dios, querido. Hay una forma en que a Dios se le agrada. No es haciendo cantos nada más. No es venir peinado los domingos, ¿verdad? No es diezmar y ofrendar. No es eso. Hay una manera en la que se le agrada a Dios. ¿Cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué con temor, querido? ¿Por qué debo yo de tenerle temor a Dios? Por dos cosas. ¿Por qué? Porque entiendo genuinamente quién es Él. Y dos, porque al entender y tener temor a Dios me va a ayudar a mí en algo muy particular. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy en día la gente se ufana, ¿verdad? Se siente grande. ¿Por qué? Porque sabe muchas cosas. Porque saben los jóvenes de mucha tecnología, ¿verdad? Porque saben de muchas áreas. Porque saben muchas cosas. Porque conocen muchas cosas. Pero la verdadera sabiduría, queridos,
La verdadera sabiduría es una. Ni siquiera saberse muchos textos, ¿qué te parece? Porque como hay personas en la religión, ¿verdad?, que son pericos de templo. Te recitan textos, ¿verdad? Sí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y así, nosotros cada domingo en ese templo donde yo te digo, todos los domingos, todas las reuniones terminábamos con eso. Todos no lo sabíamos de memoria. ¿Y de qué servía? Te digo de verdad, por lo menos en mí y en muchos otros que yo conocí ahí, de nada servía, de nada. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si verdaderamente quiero ser sabio, si verdaderamente soy sabio, debo de aprender a temer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque con el temor a Jehová, los hombres se apartan del mal. Los hombres se apartan del mal. Y aquí el problema. La gente no le teme a Dios. No le teme a Dios. Yo te pregunto, ¿tú le temes a Dios? Piensa en un momento. ¿Le temes verdaderamente a Dios? ¿O tu temor, como dice también el profeta, tu temor es como el rocío de la mañana? ¿Sí ves el rocío de la mañana? Cuando te levantas, ¿verdad? Sobre todo en estas zonas, ¿verdad? Encuentras el pasto o las flores mojaditas. ¡Wow! Pero dan las 8 de la mañana. Se acabó. Se terminó. Así es el temor de algunas personas para con Dios. Y ese es el reclamo de Dios para con muchas personas. El temor que tienes a mí es como el rocío de la mañana. Pasajero, instantáneo, momentáneo. No, el temor que Dios espera que nosotros le tengamos a Él, ¿sabes qué es? Continuo, creciente, manteniente. ¿Por qué? Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Te dice el texto que yo te decía, nos expresa el texto que yo te decía hace un rato. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por un lado es que a la gente le gusta el pecado. Por otro lado es que las personas, ¿verdad?, son engañadas por el pecado, ¿sí? Y por otro lado que la gente no tiene temor a Dios, olvídalo. Las familias, las personas, la sociedad está devastadísima, destruida. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Y por qué hay pecado? Porque no hay temor a Dios. Las religiones de la época nos han enseñado a no tenerle temor a Dios, a no tener temor a Dios. La sociedad en la que nosotros vivimos nos han enseñado a no tener temor a la autoridad. No pasa nada. Le puedo ver la cara a la autoridad, le puedo ver la cara a la persona, le puedo ver la cara al policía, le puedo ver la cara a este, a aquel, al profesor, a esto. ¿Y qué sucede? Se ha perdido el temor. Se ha perdido el temor. Es necesario conocer a Dios como Él es, no como queremos nosotros entender a Dios, no como nosotros queremos entender a Dios, sino el poder conocer genuinamente a Dios como su propia biografía escrita por su propio dedo nos la dejó. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo en la época de Adán y Eva, y es el mismo el día que esté sentado en el juicio de las naciones. El mismo. No cambia.
no cambia. Y es necesario entenderlo porque queramos o no queramos. Faraón, aunque no quiso, se tuvo que enfrentar a Jehová. Tuvo que enfrentarse a Dios. Y tú y yo, querido, nos vamos a enfrentar a Él. No te vas a enfrentar a mí, créeme, no a mí. Yo voy a estar junto contigo sentado de la misma manera y me voy a enfrentar al mismo. Pues como decía el apóstol Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, todos, todos. Hermano, ¿nos quiere provocar miedo? No, ¿sabes por qué? Porque el miedo es como el rocío de la mañana. No, quiero ayudarte a razonar y a entender que qué bueno y qué saludable es aprender a tenerle temor a Dios. Porque si aprendes a tenerle temor a Dios, eso te puede llevar a vivir de una manera distinta, de una manera diferente. O a lo mejor hasta estar en una condición correcta para poder encontrar a Dios. Porque sí, vivimos en una sociedad muy relajienta, muy cotorra, ¿verdad? Todo lo agarra de risa, todo lo agarra de juego, ¿verdad? Que si mataron a este, que si mataron a aquel, que si la presidenta, que si esto, que si... Todo es risa, todo es risa. Querido, yo no sé si lo has visto. En un velorio, la gente se la pasa riendo. Es muy desagradable. Pero en los velorios la gente está riendo. Puede ser. Esto es el luto. Imagínate que será la fiesta. Terrible, terrible, terrible. Qué importante es que nosotros conozcamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, la Escritura dice, es fuego consumidor. Mira pues la bondad, pero también mira pues la severidad. O la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la severidad o la ira de Dios es la expresión de su justicia. La severidad o la ira de Dios es la expresión de su justicia. Esto es, el enojo santo, correcto, la indignación correcta en contra del pecador. Eso es la ira, la severidad, la indignación de Dios. El enojo correcto en contra de las malas obras del hombre pecador. Eso es. Cuando hablamos de esto, queridos, es importante entender que no estamos hablando de un Dios que se maneja o actúa por sentimientos, por tripas, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Que actúa por impulsos o que de repente amanece de malas y hace algo en contra de quien Él quiera. No estamos hablando de eso, porque definitivamente Dios es un Dios justo, que a cada uno dará conforme a sus obras, y a su tiempo dará a cada uno conforme a sus obras. No estamos hablando de un Dios, ¿verdad?, arbitrario, de un Dios que de repente actúa incorrectamente. No, estamos hablando de un Dios que expresa su ira, su indignación y su molestia justamente en contra del pecador, en contra del hombre que hace lo malo. Por favor, quitémonos de nuestra cabeza aquello que te decía la semana pasada. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No va a pasar nada. No, ¿cómo crees? Dios es muy bueno. Dios me ama. Dios te ama mucho. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que Dios te va a mandar al infierno si Él es tan bueno? Si tú eres padre de familia, oye, y tienes hijos, ¿tú mandarías a tus hijos al infierno? Te lo manejan por el área sentimental y emocional. Sí, nada más que la diferencia es entre la justicia de Dios y entre la justicia del hombre. Dios es justo y a cada uno le dará conforme a sus obras. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Amós capítulo 9, versículo 8. Veamos,
la Escritura nos habla muchísimo, de verdad, muchísimo de esta parte del carácter de Dios, muchísimo de esta forma de la persona de Dios, en muchísimos textos, en muchísimas historias, en muchísimas cosas. La verdad es que podríamos pasarnos hablando de esto varias semanas. Pero bueno, dice, aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra. He aquí los ojos de Jehová, del Señor, están contra el reino pecador. Las personas cuando leen esto dicen, no, yo no soy ese. No, yo no soy de eso. Yo vengo al templo, yo vengo aquí, yo canto, yo leo mi Biblia. Bueno, a veces se me olvida y a veces la leo una vez por semana. No, yo platico con Dios. No, yo no soy eso. Un solo pecado. Cualquiera que ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y dice la Escritura, ha dicho y seguirá diciendo. Desde hace más de 2000 años, querido, esto dice la Biblia. He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Están en contra del reino pecador. Dios tiene pleito, queridos. De tal manera que la Escritura dice en el libro de los Salmos que la ira de Dios está sobre la cabeza del impío todos los días. El enojo de Dios está sobre la vida de la gente que vive en pecado todos los días. Pero es que me va re bien, pero es que todo está bien. Sí, querido, también al Mencho le iba bien hace un mes. Y tenía todo. Y hoy ya no está. También al Chapo le iba bien, a los hijos del Chapo le iba bien. Y no porque le vaya bien, como lo veíamos la semana pasada, quiere decir que Dios esté en favor de mí. No, querido. Si tú estás cometiendo pecado, cualquiera que este sea, estás bajo la ira justa y enojo justo de Dios, seas quien seas, seas quien seas. Dios está airado contra el impío todos los días. Vivimos en una sociedad, te decía hace un rato, ¿verdad? Una sociedad que cree que Dios es amor, 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 y Dios no va a hacer nada malo en contra del ser humano. No es cierto. Y por otro lado, vivimos en una sociedad, queridos, sumergidas en una religión. Hay una religión mundial, queridos. Hay una religión mundial en la cual tiene millones, cientos de millones adeptos a ella. ¿Sabes cuál es? La religión del humanismo. Humanismo. Todo está centrado en el ser humano. Y por eso la gente no puede creer que Dios la va a juzgar. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Un poco de pornografía. Qué terrible. En una ocasión hablaba yo con una persona, ¿verdad? Una persona importante, ¿verdad? Desafortunadamente. Y le confrontaba yo con pecados sexuales. Y me decía, es que cuando yo lo hacía pensaba que no le hacía daño a nadie. Pensaba que no estaba haciendo mal. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Qué estaba haciendo? Pensando solamente en sí mismo. Vivimos en una época, queridos, donde el centro del universo existe solamente tú.
Por eso a los jóvenes no les interesa mamá ni papá. No les importa. Al gobierno no le importa tampoco. Sabrás cuántas decenas y centenas y miles de ancianos son relegados en la sociedad en la que vivimos. El día de ayer estaba yo ahí en la casa, el viernes, y de repente empezamos a escuchar un griterío de alguna casa de atrás, pero unos gritos terribles. Y volteé y dije, oh, es la casa del viejito. Un anciano que apenas puede caminar. Una persona de su casa gritándole terriblemente. Terriblemente. A la gente no le importa la gente. A la gente solamente le importa él. A los jóvenes no les interesa a sus padres. Al hombre no le interesa a su esposa, por eso es un adúltero. A la mujer no le interesa a su esposo, por eso es una adúltera. Y así, vete a todas las esferas, ¿verdad? Así. ¿Qué sucede? Vivimos en una sociedad hundida en el humanismo, donde todo está centrado por completo en el hombre y se hace un lado a Dios, y por eso ya no le tememos. Por eso ya no le tememos, por eso es que no es nada importante para nosotros, ¿verdad? No lo es. Pero vivimos sumergidos en este sistema de creencia y de pensamiento que pone al ser humano por encima de todo, de todo, de todo. Entonces, si este joven, ¿verdad? Si este joven pues se cree un perro, tienes que respetarlo porque es un perro. ¿Sí? Y si esta se cree un caballo, tienes que respetarla porque es un caballo. Hasta les promueven y les hacen fiesta, ¿verdad? Y bueno, si esta muchacha, preguntaban en una escuela, ¿verdad? Y decían entre unas compañeras de escuela, de enfermería, y decían, oye, ¿y hasta cuándo, hasta qué edad se pudiera abortar? Una de ellas, pues hasta los 9 meses, no pasa nada. ¿Cómo? Hasta los 9 meses puedes abortar, no pasa nada. La otra se quedó así, como en shock, no entendiendo lo que le estaba diciendo. Y después de un día o 2 días, así como que reaccionó, dijo, oye, pero lo que dijo ella no es matar a un bebé. Pues claro. ¿Pero qué es más importante? Pues que la chamaca ande de fornicaria, ¿verdad? Y ande pecando. Y no importa. Abortas. Estamos sumergidos en el humanismo. Y por eso no nos interesa temerle a Dios. Lo más importante es el ser humano. Lo que quiera, lo que piense, lo que sienta, lo que crea, lo que quiera. Es lo más importante. A Dios se le ha hecho a un lado. Por eso hoy en día la gente no teme a Dios. No teme a Dios. Han hecho a un lado a Dios. Pero la Escritura sigue diciendo, como leíamos, yo Jehová no cambio. No cambio. O como diría la Escritura, ¿verdad? Salmos capítulo 90, de una manera tan racional. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según debes ser temido. Querido, yo sí te diría, detente. La pregunta del salmista es, ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce el poder de tu ira? Joven,
si a tus padres les has visto la cara, hombre, si a tu esposa le has visto la cara, mujer, si a tu esposo le has visto la cara, padres, si a sus hijos les han visto la cara, si en tu trabajo le has visto la cara a tu patrón, si en tu escuela le has visto la cara a tu maestro, entiende, sobre el alto hay uno más alto. Y ojalá conocieras el poder de su ira, que te detuvieras a pensar, ¿cuál es? ¿Cómo es? Hasta aquí lo voy a dejar, no puedo seguir adelante más por causa del tiempo. Pero que te detuvieras tú a pensar, ¿cuál es? ¿Cómo es la ira de Dios? Ponte a pensar, por bien de tu propia alma. Bueno, si de repente, ¿verdad?, le das un empujón a tu hermanito, se enoja, quién sabe qué te haga. Pero es diferente, ¿verdad?, si vas con tu papá y le golpeas, quién sabe cómo te vaya. ¿Sí? Pero si sales y te encuentras a un vecino, ¿verdad?, y le das un puntapié, quién sabe cómo te vaya. Pero si sales más hacia allá, ¿verdad?, y encuentras un drogadicto, ¿verdad?, y lo golpeas, quién sabe cómo te vaya. Si después te vas más para allá y ves un policía, ¿verdad?, y le pegas al cristal de su patrulla y se la rompes, quién sabe cómo te vaya. ¿Sí? Y si después te encuentras, ¿verdad?, un judicial o unos policía de investigación, creo que hoy en día es eso, ¿verdad?, y le tratas de quitar su arma, quién sabe cómo te vaya. Si de repente te encuentras un juez, ¿verdad?, un juez, y quieres golpearlo o escupirlo, y lo haces, quién sabe cómo te vaya. Si de repente te encontraras a la presidenta de la República, ¿verdad?, como le sucedió a un hombre, ¿verdad?, que nada más por acercarse y abrazarla, ¿verdad?, y le haces algo, quién sabe cómo te vaya. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo vas subiendo de grado? Cada uno de los ejemplos que te pongo van subiendo, van subiendo, van subiendo. Ahora, imagínate Dios. Lo que estás haciendo, lo que has hecho, lo que sigues haciendo, ¿qué te pasará? Piensa en Faraón. No va a ser diferente. Va a ser exactamente lo mismo. Pongámonos de pie. Hasta aquí nos vamos a quedar. Mira pues, dice nuestro texto, mira pues la bondad y la severidad. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Si no, de la misma manera tú también serás cortado. Mira bien, abre los ojos, observa, detente. ¿Para qué? Para que a ti no te pase lo mismo. Por eso está diciendo el texto, mira bien, mira pues, observa bien. El apóstol Pablo, te decía la semana pasada, viene expresando las cosas que sucedieron y que acontecieron, ¿verdad?, a judíos y a gentiles. Y sobre todo, a los judíos. Y le dice a los gentiles, mira bien lo que les sucedió. Mira bien que Dios no les pasó, no se las pasó. Y Dios los juzgó. Mira pues, la bondad y la severidad. La severidad ciertamente para con ellos, pero la bondad para contigo, que estás ahorita aquí escuchando esto. Y Dios te está dando la oportunidad de detenerte y pensar, Dios, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿A quién me voy a enfrentar? Es mejor entenderlo aquí que entenderlo allá. Porque después de la muerte ya no hay regreso. Hagamos una oración, Padre. ¿Quién conoce? ¿Quién conoce el poder de tu ira, Señor?
y tu indignación, Señor, según que debe ser temido. ¿Quién conoce, quién entiende, Señor, el poder de tu enojo, Señor, el cual debe ser temido? Ojalá los que estamos aquí, Señor, podamos entender esto, podamos comprender esto y así poder vivir, Señor. Y así poder vivir, Señor, de tal manera que podamos decir al final, como el apóstol Pablo decía, por lo cual estoy seguro de que ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor, de la bondad tuya que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, bendice el alma de cada uno de los presentes, Señor, para bien de su eternidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el juez de toda la tierra. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Meditemos en esto. Demos tiempo a la reflexión en este día, en esta semana, acerca de esto, queridos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.